la calle no tiene destino, no tiene ninguna posibilidad de soñar, de transformar la realidad, de vivir dignamente. Trabajadores que no salen a defender su derecho a la dignidad, a un salario digno, a que no nos echen como perros, no tenemos destino. Y hoy que hay un gobierno neoliberal, doblemente es importante estar en la calle. Y no alcanza con una movilización. Ojalá todos los días, hasta que se caiga este modelo económico, haya un montón de 30 de marzo y de 6 de abril. No nos van a sacar de la calle, ni ahora ni nunca. Ahora porque hay un gobierno que ataca directamente a los trabajadores. Pero el día que vuelva a haber un gobierno nacional y popular en la Argentina, también vamos a estar en la calle, por la duda que no se quieran confundir y no llevar adelante los cambios y transformaciones para poder distribuir la riqueza justamente. Así que antes, ahora y después, siempre vamos a estar en la calle. Eso sucedió esta tarde. Fue la movilización de las dos CTA, recuerden, la CTA de Pablo Micheli y la de Hugo Yasky, estaban peleadas a muerte durante el kirchnerismo, se disputaban los edificios, los afiliados, estaban peleados a muerte, pero la asunción del gobierno de Mauricio Macri los volvió a unir, y en la plaza de hoy confluía también la izquierda marxista y también una parte del kirchnerismo, porque quien habló era el Barba Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, el hombre que fue intendente de Quilmes y que ahora se está presentando, está pidiendo reservar el sello del Polo Social, tal vez para manejar una lista del kirchnerismo puro en provincia de Buenos Aires. O sea que ahí confluyen cuatro sectores del espectro político y sindical que están definiendo que el gobierno de hoy es un gobierno neoliberal. Ricardo Alfonsín es diputado nacional del UCR, formalmente integra la alianza de gobierno, aunque es una voz crítica. Sí, pero en la alianza, a ver, Cambiemos, hay, se reúnen representaciones o fuerzas políticas que representan opciones ideológicas diferentes. Esto siempre se dijo, incluso se dijo que era un activo. Por un lado un partido más liberal, que es el PRO, un partido más de centro, esquemáticamente, y se podría matizar todo lo que digo, que es el ARI, y un partido de centro izquierda progresista, que es la Unión Cívica Radical. Me parece que la Unión Cívica Radical no ha estado actuando en los últimos tiempos, en el último año, después de que perdiera las PASO, como se había comprometido a hacerlo en Gualeguaychú. No ha tratado de influir en las decisiones para que la orientación de la gestión no se vuelque demasiado hacia... ¿Y pensabas realmente que podía ser de otra manera? Que el partido iba a ver, yo creo, a ver, el Cambiemos no tiene mayoría en el Congreso, el PRO menos todavía. Ni siquiera Cambiemos tiene mayoría en el Congreso. De manera que existía... Mucho menos en el Senado. Mucho menos en el Congreso, por eso digo, existía allí un recurso político para ser utilizado y lograr consensos. Primero hacia adentro de Cambiemos y después con el conjunto de las fuerzas políticas. En este momento, en la Argentina, si el PRO quisiera llevar adelante políticas que no encuentran acompañamiento en el Congreso, no lo puede hacer. Pero hay decisiones que se toman y que no pasan por el Congreso. Respecto de esas decisiones, el partido no influyó como debía haber influido. No sé por qué, porque nosotros en Gualeguaychú no renunciamos a nuestra identidad. Hubo 4 plazas de mayo de diferentes grados de protesta que están diciendo, este es un gobierno neoliberal. ¿Vos coincidís? Yo creo que es un gobierno liberal y que debía serlo menos, y debería serlo menos por obra y gracia de la Unión. No, yo tengo diferencias y las he planteado. He acompañado lo que creo que había que acompañar porque he actuado con espíritu de responsabilidad, pero no soy... he criticado a mi partido porque no ha reclamado que ser tenido en cuenta antes de que se tomen las decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que no debían haberse resuelto el problema del dólar futuro como se resolvió. Además lo dije públicamente en su momento.
¿De qué manera se resolvió? Mirá vos, me suena un teléfono, siempre apago. Está muy requerido, Siempre Ricardo, apago. muy requerido. ¿De qué manera? Hay que poner el vibrador, compañero. Te cuento lo siguiente. El dólar futuro, la operación de dólar futuro fue una operación que nosotros denunciamos como ruinosa. ¿Te acordás? Sí, claro. Denunciamos como ruinosa. En el marzo, creo, se le pagó a los beneficiarios, a plata de marzo, 70.000 millones de pesos. Justamente cuando se decidía también el aumento de las tarifas, el inicial, el que luego hubo que rectificar por decisión de la Corte. Yo creo que allí debía haberse resuelto esta cuestión de otra manera, porque a la sociedad vos no le podés decir que tiene que tener paciencia y que tiene que hacer un esfuerzo y no pedirle el mismo esfuerzo a los que están mejor. ¿Cómo debían haber resuelto el tema del dólar futuro? Y me llama la atención que mi propio partido no lo haya dicho. Debían haberle dicho a los beneficiarios: van a cobrar en bonos, a un plazo razonable, sí, no y a una pagarle tasa así como si sobrara la plata. No, porque además hubo que emitir, y eso generó inflación, y la inflación empuja gente a la pobreza, y la inflación empuja gente a la indigencia. Y yo no creo que haya sido perverso, yo no creo que los liberales sean perversos. ¿Sabés qué creen los liberales, sinceramente? Que la economía funciona mejor cuanto menos se mete la política, y que también entonces, al funcionar mejor la economía, le va mejor a la gente. Y la verdad que eso no está demostrado ni teóricamente ni desde el punto de vista empírico. Si vos tenés en cuenta lo que ha ocurrido en los países a lo largo de la historia, en los que el Estado ha dejado de influir en la economía, te vas a llegar a la conclusión de que los problemas sociales, que a la larga o a la corta se han generado, son gravísimos. Quiero, Ricardo, que hablemos un poco de los errores de Mauricio Macri, sobre lo cual vos también has hablado, pero antes vamos a hacer un compilado de estos errores. Estamos impulsando una política de precios transparente para incentivar la competencia y cuidar a los consumidores. ¿Cómo estás con el tema de los precios transparentes? ¿Estás entendiendo de qué se trata? No, la verdad que no. Bien, no lo entiendo. Fui el sábado a comprarme un televisor que estaba a 5.900 pesos en una famosa marca, hoy está a 7.900 al contado. Nosotros esperábamos que los precios de contado bajaran más de lo que bajaron. Y segundo punto, porque, y esto tiene que ver con un tema psicológico, es como que se rompió la magia, que todo el mundo sabía que le estaban cobrando interés en las cuotas, pero no sé, se quería autoengañar. Nosotros esperábamos que los precios de contado bajaran más de lo que bajaron. La ley define un índice. Ese índice después se reglamenta en cómo se aplica. Esa reglamentación, a nuestro entender, está mal hecha. Modificamos la ley de movilidad jubilatoria con una fórmula que consagró que siempre el resultado de la fórmula creció más que el índice de costo de vida. Y ahora cambiaron la fórmula para reducir. Con ningún punto de vista nos vamos a prestar al juego del Ejecutivo de venir a rebajar derechos y salarios de los trabajadores pasivos. La resolución no fue publicada en el boletín oficial, yo di la orden, ya se anuló, con lo cual se liquidará como siempre. La resolución no fue publicada en el boletín oficial, yo di la orden, ya se anuló, con lo cual se liquidará como siempre. Es todo un gran papelón que se resuelve con el perdón, vuelta atrás. Perdón, vuelta atrás. A lo mejor la democracia está funcionando, porque los agarramos cada vez que van a hacer algo, ¿no? Y, no, entonces no, vamos todo para triqui. Yo les dije desde el primer día que si querían magos, a Copperfield. Y si querían infalibles, busquen en otro, porque yo soy falible. Vos decías, Ricardo, en alguna oportunidad que la cuestión de los errores era porque faltaban políticos, faltaba política en el gabinete. No, porque la política es diálogo. La política es diálogo entre ideas diferentes, entre argumentos diferentes. Pero el gobierno se jacta del diálogo. Bueno, hacia adentro de Cambiemos no hay, pero yo no le reprocho al PRO. Le reprocho a mi propio partido que no haya entendido que la mejor manera de colaborar con Cambiemos era exigirle que, ya que no hubo un acuerdo programático, se creara un mecanismo que le permitiera a cada una de las fuerzas, ya que además piensan distinto,
opinar acerca de cada una de las decisiones, de las trascendentes. Si hubiera podido, si el partido se hubiera hecho escuchar, estos errores no se hubieran cometido. Y otros que no fueron enmendados tampoco se hubieran cometido, porque no son los únicos errores los que fueron enmendados, desde mi punto de vista. Te acabo de mencionar uno, el tema del dólar futuro, el tema de las mineras, y yo creo que lo hicieron con la mejor buena intención. Sinceramente creo que lo hicieron creyendo que de esa manera resuelven los problemas, y no los resuelven de esa manera en ningún lugar del mundo. En el caso del Correo hubo un ministro de tu partido, Caraguá, es un dirigente radical. Sí, pero claro que fue, y yo no lo desresponsabilizo a él, de la torpeza. El conflicto de intereses, digamos. De la torpeza. Yo no, mira, primero y principal, no creo que haya habido mala intención, porque es tan burdo que sinceramente no puedo creer. Pero ¿qué dije yo en su momento? Lo que terminó, que había que hacer, lo que terminó haciendo el presidente. Ojalá lo hubiera dicho mi partido, porque tendría más repercusión si lo dijera mi partido, se lo escucharía más. Y por otro lado el partido ganaría en autoridad y demostraría a la sociedad que puede influir. ¿Qué dije yo? Que una decisión como esta, en una cuestión como esta, la legalidad debe sobreactuarse, en el mejor de los sentidos de la palabra. Hay que hacer más de lo que manda la ley, y que debían haber intervenido organismos con mayores niveles de independencia respecto del Ejecutivo, para que ninguna duda quedara. Yo no creo que haya habido malas intenciones, pero bueno, el gobierno está lleno de un funcionariado que no viene de la política, que creía que todo era fácil, que los políticos eran inútiles. Sí, que los políticos eran inútiles, así nos trataban habitualmente muchos de los que hoy están en las funciones, cuando desde otros ámbitos eran invitados a la televisión, y hoy se dan cuenta, gracias a Dios, que las cosas no son sencillas y ganan en humildad. Bueno, también el partido debe, porque a ver, no se dialoga no solamente porque hay uno que no quiere dialogar, porque hay alguien que se siente dueño de la verdad. No se dialoga también cuando uno de los diferentes no se anima a plantear la diferencia. Y eso es desde mi punto de vista lo que ha pasado en el partido. Igual ya se está cayendo un poco la cuestión de la consigna del diálogo del gobierno, porque hay buena parte de los sectores que dicen, sí, dialogamos, nos sirven café, pero después no nos dan pelota, no se avanza en ningún grado de consenso. Es lo que dicen, por ejemplo, los dirigentes sindicales. De acuerdo, yo te voy a decir en primer lugar, yo hablo hacia adentro de Cambiemos. La primera responsabilidad que tiene el partido, ya que forma parte de Cambiemos, es exigir que se generen hacia adentro de Cambiemos espacios de diálogo, porque Cambiemos está gobernando, aunque sea el PRO. Nosotros no somos coalición de gobierno, es cierto, pero tenemos una gran responsabilidad y tenemos derecho y obligación. Tenemos el derecho y la obligación de evitar que se cometan errores. Pero hasta ahora le votaron todo. No, en el Congreso no han sido las dificultades. Hay dos ámbitos de decisión, Rolando, dos ámbitos. Uno es el Congreso, allí podemos discutir. Y muchas reformas hemos hecho nosotros, aunque aparezcan producidas por otro partido. Pero, o hemos dejado que las aparezcan producidas por otro partido, pero nosotros también las planteábamos. El problema con las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, que no pasan por el Congreso. Allí deben ser los partidos los que digan, mira, esta decisión no es la correcta, consultame. ¿Vos te crees que hubieran hecho lo de los jueces por decreto de la Corte si nos hubieran consultado? ¿Vos te crees que hubieran hecho lo de la minera si hubieran pedido nuestra opinión? ¿Vos te crees que hubieran tenido la pasividad que tuvieron al principio con relación al manejo de los precios por parte de sectores que tienen posiciones dominantes en el mercado, que generaron inflación, empujando a la gente a la pobreza, a la indigencia, creando... Habla concretamente del precio de los alimentos. Pero absolutamente, un abuso. Por eso cuando me preguntan a veces, ¿vos creés que las paros o las marchas complican mucho? Sí, claro que complica, pero complica mucho más lo que han hecho sectores dominantes en el mercado. Hablando de paros y de marchas, vamos a hablar justamente y vamos a ver lo que pasó en este mes. 4 veces la Plaza de Mayo fue copada por marchas de protesta directa contra el gobierno de Mauricio Macri. Desde el gobierno dicen que esto es desestabilización. Cuidado en el monte, cuidado la frontera, cuidado donde sé que va complotando. Queda claro que la Argentina no puede convivir mucho tiempo más con este nivel de desorden y de atropello. El kirchnerismo sistemáticamente pone palos en la rueda a todo lo que estamos haciendo. Dejar a todo el país sin seguridad, porque el intento es un intento de debilitar todos los días al gobierno
Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Quién manda en la calle? Dentro del complicado panorama económico y en un año electoral, el gobierno nacional enfrenta un dilema al que todavía parece no encontrarle la vuelta: el control de las calles. El mes de marzo arrancó con grandes manifestaciones callejeras en la semana conocida como 678, el karma de Mauricio Macri. Se demostró mucho la docencia que salió masivamente a las calles. Creemos que es importante que nos apoyen, que el reclamo es justo y que si ganamos los docentes, ganamos todos. ¿Cómo pensás que puede repercutir en el gobierno? Bueno, la idea es que el gobierno abra los oídos, los ojos, convoque a la paritaria nacional. Que esto es una marcha de protesta. La gente viene a protestar por la falta de laburo. ¿Es una protesta contra el gobierno también? Y es una protesta contra el gobierno de turno, porque ellos son los que nos llevaron a que nosotros ganemos la calle. Gran parte de nosotros votamos a Macri. Espero que Macri esté mirando. Mirá, nosotros Macri en su momento te votamos, pero hoy repudiamos porque no cumpliste con todo lo que prometiste. Argentina una semana muy peculiar. Las mujeres hacemos hoy lo que ayer les pidieron las bases a la CGT y no quiso, que es el paro y la marcha. Nosotras sí fijamos una fecha de paro, hoy lo estamos cumpliendo y vamos a seguir avanzando por nuestras demandas. Hace pocos días Macri tuvo un sincericidio sobre la valoración que le da a la escuela pública. Que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Al día siguiente, docentes de todo el país marcharon para pedir mejores salarios. Es interesante que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando y lo importante que es la educación es la base de un país. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le puede estar llegando al presidente? Que la escuela pública es lo que hizo a este país fuerte y tenemos que defender entre todos la escuela pública. Tienen suerte los pibes que caen porque nosotros la levantamos a diario. Acá nos ves pintando las paredes, los estantes. Todo lo que no hace el Estado lo hacemos nosotros, los maestros. Quizás habría que pensar si a la clase política le interesa un pueblo educado y pensante. Hace unas horas, las dos CTA marcharon en contra de la administración de Mauricio Macri. Fueron acompañados por gremios docentes, profesionales de la salud y del subte. Queremos sentarnos de verdad a discutir, que se resuelva de manera inmediata, parar los despidos, parar las suspensiones, que el gobierno habilite un decreto de necesidad de urgencia o que dé paso a la ley que vetó. Hay que parar los despidos en la Argentina. Marzo fue la expresión de que el pueblo argentino está de pie, defiende sus derechos, no se entrega, no agacha la cabeza y dice basta al ajuste, basta al atropello, basta de hambre. Paro contundente el 6 de abril, que no huele una pluma en la República Argentina, que no haya un solo trabajador en su puesto de trabajo. La pobreza en aumento, una huelga docente a nivel nacional y un inminente paro general de trabajadores sacuden el escenario político-social y devuelven al debate un viejo axioma: ¿cómo gobernar con la gente en las calles? ¿Hay desestabilización, Ricardo? Ay, no. A ver, que puede haber grupos minoritarios que son los que piensan más o menos así. Los minoritarios no llenan una plaza. No, por eso yo no creo que eso, no. Pero que puede haber grupos minoritarios que a veces tienen micrófono, le ponen el micrófono para decir cosas, que son los que piensan, che, si ganan, si les va bien, no volvemos más, o si no se complican las cosas, se va a demorar mucho en nuestro regreso, o la posibilidad de que seamos mayoría. Eso existe ahora, existió antes y probablemente haya existido siempre. Y tal vez exista también en el futuro, lamentablemente. Ahora, que estos grupos minoritarios tengan la posibilidad de bloquear la gestión del gobierno, impidiendo que se tomen decisiones que resuelvan los problemas que hay que resolver, yo no creo. Eso no lo creo. Pero claro, es necesario dialogar. Porque vos hablabas de la grieta. Acá, en este sentido, yo creo que de un lado y del otro no se hace demasiado esfuerzo. Y desde la política y desde el periodismo. No todos,
no generalizo, ni todos los políticos ni todos los periodistas, pero veo a veces algunos periodistas, de un lado y del otro, que parece que no se dan cuenta la influencia que tienen en la sociedad y de qué manera con las cosas que se dicen no contribuyen a tratar de cerrar esa grieta que hace muy difícil la gobernabilidad de un país cuando estamos tan enfrentados entre nosotros. A mí me preocupa mucho y por eso creo que es necesario el diálogo, primero hacia adentro de Cambiemos, y creo que soy el que más colabora con Cambiemos, soy el que más quiere que le vaya bien a Cambiemos, porque tal vez exagero, pero creo que advierto lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Yo creo que se puede terminar imponiendo la antipolítica como ocurre en Francia, como ocurre en Estados Unidos, como ocurrió en Holanda, aunque gracias a Dios perdieron las elecciones. ¿Te asusta el fantasma de que Macri termine como de la Rúa? No, no me asusta eso, me asusta que en la sociedad, eso yo creo que no va a ocurrir, pero que en la sociedad, si nosotros seguimos frustrando esperanzas, se termina apoderando los valores propios de la forma más perversa de la política, que es la antipolítica, y termine apareciendo como... Un mesianismo. Es mesiánico, aventurero, autoritario. Bueno, la Argentina ya pasó por un momento de antipolítica, digo. Pero claro que lo pasó, y hay una forma súper perversa que son las dictaduras, pero hay otra que tiene cierta apariencia de legitimidad democrática, que son los populismos. Pero si vos querés sacar la palabra, que son la demagogia, el aventurerismo, los mesiánicos, los que están dispuestos a sacrificar libertades en nombre de un horizonte compensador, esos producen un daño terrible a la sociedad. Pero vos sabés, Ricardo, porque digamos, nos conocemos hace muchos años, vos sabés que nada bueno sale de un momento económico de dólar barato y bicicleta financiera. No, mira, tenés razón. Yo no y estamos en eso ahora. El dólar barato y la bicicleta financiera si hay tasas altas, además. Y hay tasas altas. No es... Bueno, yo creo que esto es cosa que hay que poner fin rápido. Ahora, también aclaro una cosa, porque no sería honesto si yo dijera que esto que está ocurriendo es exclusiva. A ver, es responsabilidad de este gobierno. Creo que hay algunas decisiones que se tomaron que no fueron las que había que tomar frente a la herencia, que no fueron una salida, fueron una salida en falso. Pero muchísimas de las cosas que están pasando no son sino efectos tardíos de decisiones erróneas anteriores. Pero la impresión que muchos nos llevamos es que para salir de la hipertrofia, de las distorsiones del modelo del kirchnerismo, el reparto de la carga no fue equitativo. Bueno, claro, eso es lo que digo. Hubo algunos que ganaron mucho y muy rápido, grandes grupos económicos, las mineras, el campo, ¿sí? Y sectores populares que se cayeron del mapa. Lo de la minera desde el punto de vista fiscal no es tan importante. Es importante, pero para un país son 5 o 6 millones de dólares, de 5.000 o 6.000 millones de pesos. Mirá la Barrick, esa misma minera que contamina, pero eso es lo que te quiero decir. Le perdonas impuestos y te contaminan alegremente. Es que no terminé de decir, no es eso lo más grave, aunque desde el punto de vista simbólico, en la medida en que la gente entiende que le estás perdonando los impuestos mientras a ellos les exigís un esfuerzo grande, sí es muy importante. Lo más grave es la ley que existe hoy de inversiones mineras. Y es grave que se invite a hacer nuevas inversiones bajo el régimen legal todavía vigente que se sancionó en 1991, que es leonino contra el Estado. Mismo puro. Lo más grave es que desde el Estado nos exija que se tomen las precauciones necesarias para evitar lo que ha ocurrido 4 veces en un año. Y tendrá que dar explicaciones la justicia, porque la justicia, cada vez que ocurre alguna cosa de esta naturaleza, le pide a las empresas que presenten un plan comprometiéndose a que nunca más va a pasar. Y cada 4 meses vuelve a ocurrir. Lo más grave con relación a las mineras es que no se haya hecho el inventario de los glaciares. Allí está la segunda reserva de agua dulce del país. Conflictos en el mundo va a haber por el agua. Y nosotros estamos tratando a los glaciares como si se tratara de una cosa así, un recurso no demasiado importante. Vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires. Quiero que veas esto que dijo María Eugenia Vidal. Y los dirigentes gremiales tienen que entender que hay un determinado método y una manera de hacer las cosas que se cortó en la provincia. Se cortó pensar en la chiquita, se cortó la mezquindad, se cortó pensar qué me llevo, cuál es mi cargo, cuál es la mía. No hay más mía, porque yo no estoy pensando en cuál es la mía en todo esto. Y yo ya lo he dicho públicamente. Podemos perder las elecciones por esta discusión. Yo lo sé, yo sé que estoy poniendo mucho en juego. Pero también sé lo que hay detrás de esto. No voy a permitir que miles de familias durante un mes no tengan clases y que sea en vano.
Me pesa que en esta provincia fundida no poder buscar y buscar recursos y no poder hacer una oferta mejor para poder mostrarle a los docentes lo que de verdad siento, que es que quiero que ganen bien. Acá la discusión nunca fue si su reclamo es justo o no es justo, sino siempre se trató de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos estirarnos y llegar, porque también es valioso no solo la tarea del docente, la del enfermero, la del policía, la del médico que está en una guardia de hospital público. Y yo quiero que la gente sepa, son 600.000 familias las que viven de la provincia. En una provincia que está quebrada y que cuando yo llegué no podía pagar ni sueldos ni aguinaldos. Y yo me voy a dormir todas las noches muy preocupada por muchas cosas, pero no intranquila de que a fin de mes no pago los sueldos. ¿Está bien llevado el conflicto docente en la provincia? Yo creo que hace falta más diálogo y se va a resolver a través del diálogo. Acordate lo que yo te digo. Se va a terminar resolviendo a través del diálogo. Es una situación muy compleja de resolver, porque realmente el Estado no tiene recursos y realmente los docentes cobran muy poco. ¿Cómo resolvéis esta situación? Los docentes dicen que bajaron el presupuesto en educación. El porcentaje de la guita destinada a la educación lo bajaron en provincia, el 6% ese no. bajó. Yo por lo menos que sé que en términos absolutos... En términos absolutos hubo inflación. En términos relativos, en términos de porcentaje del presupuesto, no sé. En términos absolutos no se aumentó por encima de la inflación el presupuesto en educación. Pero además vamos a dar otra discusión. Vamos a ponernos a pensar si realmente las provincias no pueden hacerse cargo de los salarios, que es algo importante en la educación, si no tiene que empezar a hacerse cargo de nuevo la nación y tenemos que rediscutir lo que hicimos en la década del 90. Yo creo que hay que refederalizar la educación en la Argentina. No lo sé, pero me parece que hay que dar esa discusión. Me parece que sería mucho más serio. Porque lo menos que fíjate que los pocos organismos nacionales que funcionan, federales, la aduana, la FIP, el PAMI, siguen siendo federales. Lo que pasa es que debate refederalizar la educación argentina, que fue la mejor educación. Bueno, otorgarle las competencias a la nación. Yo creo que es necesario asegurarle a la provincia los presupuestos para garantizar igual salario por igual trabajo. Eso me parece que es absolutamente necesario porque puede generar problemas en la educación en las provincias más pobres. Porque el salario también determina la calidad. Inevitablemente el monto del salario influye sobre la calidad de la educación. Además no hay buena calidad con bajos salarios. Es condición necesaria, aunque no suficiente. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Entonces eso debe estar garantizado. No debe ser solo la pero provincia. ¿no se han emperrado en el conflicto? No. También los sindicatos. No, yo creo que los sindicatos a su vez podrían haber tratado de negociar con los chicos en la clase. Ellos deberán ponderar después cuándo el tiempo que transcurrió con los chicos en la clase es suficiente como para decir basta, ustedes no quieren arreglar. Pero deberíamos haber intentado. Y lo que digo es, no digamos cosas que después puedan complicar el diálogo. No entienden algunos. La política no es para sacarse las ganas. La política no es para decir lo que a mí me dicta la emoción. No digamos cosas que después pueden complicar las posibilidades de diálogo, ni de un lado ni del otro. En Provincia de Buenos Aires el radicalismo integró la fórmula, sin embargo no hay muchos radicales en el gabinete tampoco. No, a mí no me interesan tanto los cargos como la posibilidad de influir. Pero Ricardo, no le dan bola a ningún lado. Bueno, eso tendrá que resolver el partido. No, ¿por qué nosotros no podemos influir? Yo creo que hubo una decisión del partido, creyó... Bueno, hay dos partidos radicales. Hay una parte, digamos, que promovió la alianza con Macri, que no fuiste vos, porque recuerdo Cobos y vos no estaban. Por eso. Y digamos, y hay un sector radicalismo que piensa que hay que aceptar lo que viene de Macri, tiene menos nivel de discusión que vos. Bueno, lógico, yo creo que... Pero vos, ¿qué te dicen? Los que estaban de ese lado, ¿qué te dicen ahora vos? ¿Los que estaban de qué lado? Del lado de que había que ir con Macri. Bueno, dicen ¿qué te dicen? Dicen que está bien, y yo creo ¿están pintados? ¿Reconocen que están pintados o no? No, bueno, yo no pido que se diga eso tampoco, pero lo que quiero es que cambiemos de actitud. Ahora viene una convención, y probablemente con el cambio de autoridades en la convención, fíjate vos si habrá cambio en el partido, que lo que proponían las propuestas que hacían la conducción formal de partido y la informal del partido no logran el número suficiente, porque han comprendido la mayoría de los radicales que la mejor manera de colaborar con los argentinos, con Cambiemos, con el PRO, no es desistir
de marcar la diferencia. No es no hacerse cargo de la diferencia. Es decir, muchachos, nosotros creemos que esto que han hecho se puede hacer mejor de esta manera. O que esto que van a hacer, porque lo bueno es que nos digan antes de hacerlo, que podamos opinar antes de hacerlo, que esto que van a hacer no es lo mejor, que lo que hay que hacer es esto. Nadie es dueño de la verdad en política. Nadie es dueño de la verdad en política. Por suerte. Ni mayoría porque ahí nacen los mesianismos. No, ni elite privilegiada, ni pueblo también incontaminado. Nadie es dueño de la verdad en política. La política es el acierto en una decisión es producto del diálogo entre ideas, opiniones y argumentos diferentes. Eso yo creo, y sigo apostando por eso en política a este recurso tan importante que es el diálogo. ¿Cómo ves las elecciones? Yo creo que Cambiemos va a ganar las elecciones, porque hay todavía una apuesta fuerte de la sociedad que sigue creyendo. Y como yo quiero que siga creyendo en Cambiemos, ¿por qué? Porque quiero que se vayan resolviendo los problemas. Si no se resuelven los problemas, no va a creer. Y como yo quiero que vayan resolviéndose los problemas, sin sentirnos dueños de la verdad, quiero que vos pensás que para allá van para el otro lado. Bueno, ¿Cómo hacés para confluir esto? Porque nosotros no tratamos, tampoco es que en todo, pero nosotros no tratamos de influir, no lo hemos hecho. A eso nos comprometimos en Gualeguaychú. A mí me dicen a veces disidente, díscolo. En realidad yo estoy haciendo lo que dijimos en Gualeguaychú. Eso lo dijimos en Gualeguaychú. Si no nos toca ganar las PASO, no vamos a avalar cosas que no creamos correctas. Vamos a aprovechar los recursos políticos partidarios del radicales para orientar la gestión, para evitar errores y para hacer conocer nuestras diferencias. ¿Por qué no lo hacen? Vos que sos un hombre profundamente democrático, ¿cómo te sentís con lo que pasa en Jujuy con Milagro Sala y Gerardo Morales? Yo, mira, de una cosa estoy seguro. Gerardo Morales no interfiere en la justicia. Yo sé que han dicho que han nombrado 2 jueces y que uno es radical. Pero lo hizo con el voto del kirchnerismo, no lo hizo unilateralmente y por decreto. Lo hizo en la legislatura y uno puso el kirchnerismo y otro puso... Ahí hay bipartidismo, casi bipartidismo. Y lo hizo con el voto del kirchnerismo. ¿Pero cómo es? ¿Los kirchneristas votaron...? El PJ. No, el kirchnerismo en Jujuy. El kirchnerismo era Milagro Sala en Jujuy. ¿Y qué Fellner? El PJ. No, aquí, bueno, está bien, qué sé yo. No sé. Vos también sos el UCR. Yo te digo, las representaciones en el Parlamento de lo que hasta ahora había sido kirchnerismo acompañaron ese voto. Pero visto de afuera, y ahí vos sabés que hay condenas internacionales al respecto, hay un gobernador radical que tiene una presa política. Sí, y la CID le está diciendo... No, yo no creo, es una política que está presa, no necesariamente es lo mismo que una presa política. Entonces yo te digo lo siguiente, yo hablé con Gerardo, preocupado también por todas las cosas que ocurrían. Le dije, Gerardo... Es que yo coincido con vos en que tiene que ir a juicio, pero no sé si merece esta presa. ¿Qué dice la justicia? Yo no puedo seguir la causa e ir a los tribunales y estar todos los días como si fuera el abogado en la causa. Dicen los tribunales que si se la libera hay riesgo de fuga o de que... ¿Dónde va a ir? Le queda... Señora famosa, ¿dónde va a ir? Se fue Pérez Corradi. Es famosa Milagro Sala, ¿de dónde Pérez va a ir? Corradi también. Y bueno, no sé, pero eso lo decide la justicia. O que puedan entorpecer la investigación. Eso lo dice la justicia. Si es así o no, yo sinceramente no estoy en condiciones de decirlo. Si no es así, deberán ser sometidos a la justicia los jueces, si no fuera esa la razón por la cual está detenida. Y lo que te digo que Gerardo no intervino. Y te voy a decir más lo que me dijo. Le dije, Gerardo, pero llamalos a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vengan acá. Me dijo, ya lo hice, Ricardo, en octubre. Creo que me dijo en octubre. ¿Y sabés lo que me dijeron? Ay, ahora no podemos porque no tenemos tiempo. Ahora van a venir. Hasta mayo, pero era octubre cuando le dijo, vengan ya a ver acá la causa in situ e infórmense con todos los elementos de juicio, no a partir de lo que le dicen algunos que muy bien intencionados, a pesar de estar muy bien intencionados, pueden estar equivocados. Así que bueno, yo hasta que no me demuestren lo contrario, así he actuado también con los casos, en todos los casos en los que en el gobierno anterior se tomaban decisiones en la justicia que a muchos no les gustaban. Me decían, mire, yo no estoy en la justicia, no puedo seguir la causa. Lo que digo es que dejemos que actúe la justicia. Eso sí, tengamos un consejo de la magistratura que funcione como alarma, que no esté controlado por nadie, por el poder político ni por poderes económicos, funcione como alarma cuando la justicia no funciona. Hoy, desde el 2006,
nosotros no tenemos un consejo de la magistratura que pueda funcionar así, porque la integración no es la que garantiza que pueda cumplir con esa función. Aprovecho que estás acá y quiero que me ayudes y que analicemos juntos lo que está pasando en Venezuela. Como ustedes saben, hoy Maduro disolvió el Parlamento. Lo disolvió, así nomás. Lo que está pasando es que había un conflicto entre el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, y el Parlamento. Y hoy Maduro, por la fuerza, disolvió el Parlamento. Que hay abierto un debate sobre el papel de la Organización de Estados Americanos en la historia. Hay abierto un debate, sin lugar a dudas, nacional e internacional. La Organización de Estados Americanos fue creada con un misterio de colonias para gobernar, hegemonizar y dominar América Latina y el Caribe. Todavía estaba caliente la sangre del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá, cuando días más tarde la conferencia llamada Panamericana fundó la OEA. ¿Y cuál es la historia de la OEA desde 1948 hasta nuestros días? Pudiéramos decir que ha tenido dos grandes etapas. Una primera etapa, una organización para preparar, justificar, legitimar los golpes de Estado en todo el continente. Esto en mi barrio se llamaba autogolpe, ¿o no? Pero absolutamente, esto es gravísimo lo que ha pasado en Venezuela. Es decir, es una intervención del Poder Judicial, del Congreso por el Poder Judicial. Por supuesto, muy funcional a la idea que de lo que deben, cómo deben manejarse las instituciones políticas de un país, tiene el presidente Maduro. Bueno, yo espero que con mucha responsabilidad todos los países de Latinoamérica, reaccionen reclamando sensatez. Sí, también hay que agregar que la cosa se viene complicando porque, por un lado, los congresistas destituyentes están pidiendo que intervenga el ejército. O sea, están llamando a lo que antes se llamaba ir a golpear la puerta de los carteles para que intervenga el ejército. La OEA acaba de decir que, llamó una reunión urgente del Consejo Hemisférico de la Organización de Estados Americanos. Obviamente está repudiando la intervención del Parlamento y, buena parte de las voces están hablando de esto, de un virtual golpe de Estado. Es gravísimo. Es que a esto llevan estas personalidades en la política, cuando tienen, por alguna razón, han accedido a los niveles de mayor poder político. Estas personalidades mesiánicas, tanto aventureras, no muy comprometidas con valores fundamentales de la democracia, de la república. El juez Federico Villena procesó al empresario bonaerense Carlos Daniel Tomeo por asociación ilícita y lavado de dinero del narcotráfico y le impuso un embargo de $1.000 millones de pesos. Una flota de 19 a la hora de autos explicar de lujos entre los cuales la aparición de estos fenómenos. Ahora, con este tipo de fenómenos no vamos a resolver los déficits que generaron el desencanto de la sociedad en su momento con las políticas tradicionales o los partidos tradicionales. Esto para mí es muy grave, es un golpe de Estado el poder. En una sociedad que está absolutamente militarizada, ¿no? Sí. Cualquiera que haya laburado ahí sabe que es una sociedad absolutamente militarizada. Y además me parece que cada vez, no estoy seguro de lo que voy a decir por información que poseo, pero cada vez tiene menos apoyo el gobierno de Maduro, sí, claro, ¿no? Entonces cada vez pierde más. Por el deterioro de la vida cotidiana. Bueno, claro, como consecuencia de la crisis que sufre desde el punto de vista económico. Lamentablemente no somos tan exigentes con la República, sus instituciones, la transparencia, el diálogo, el respeto, la tolerancia. A mí me obsesiona la tolerancia. No somos tan cuidadosos con eso cuando las cosas económicamente andan bien. Me parece que en la América Latina el poder no se ejerce de manera tolerante. Siempre, todos dicen que son tolerantes en la oposición, pero cuando llegan, todos dicen que están buscando fortalecer la figura presidencial. O sea, ¿y por qué toman nota del poder? Nosotros hemos tenido tantos golpes de Estado en la Argentina. Una de las razones es el enfrentamiento entre los sectores populares, los partidos populares, los que más deberían defender la democracia. No digo que sea la única, pero esa es una de las razones. Por eso, quienes hemos vivido tanto las dictaduras,
le damos tanta importancia al diálogo como recurso político. Eso no quiere decir que uno tenga que caer en la demagogia de la unanimidad. Todos tenemos que pensar igual, pero los conflictos se pueden procesar de distintas maneras. Hablando de dictadura, ¿hay al interior de Cambiemos una tensión revisionista respecto de la dictadura? Yo no creo que haya una intención revisionista. Creo ¿Qué que tensión? Tiró negro. Bueno, no, yo intención no creo, todavía no se no formuló. Creo que tienen una mirada por ahí, algunos, distinta de la que podemos tener partidos como el Radical. ¿Cómo te sentiste cuando viste esto? Tu visión militante, vos titulás... ¿Militante de qué? Sí, militante de qué. Vos estás diciendo fue un plan genocida. Yo no comparto esa visión de la historia. Pero Juan, lo dijo la justicia. O sea, no es una opinión de Mangel, no, una opinión de nuestra. Vamos, la justicia... Yo lo que creo que fue una reacción absolutamente desmedida sobre combatiendo un plan de toma del poder concretamente. Digamos, si no salimos del relato y no caemos en un modelo de verdad bastante más, es muy difícil entender qué nos pasó. Nosotros le estamos transmitiendo a toda una generación, le estamos enseñando por consignas. Enseñamos historia. Con el paso del tiempo, ¿no siente por Galtieri? Odio, no. ¿Vergüenza? Sí, siento que fue un personaje de la historia que nadie lo va a recordar. ¿Pero crees que fue parte de un plan genocida? No, yo no lo creo. No cree que Galtieri fue parte de la dictadura que ideó un plan genocida. El gobierno de facto decía un plan un plan sistemático. No cree eso. No lo creo. Ah, bueno, de ahí partimos ya. No lo creo. A ver, creo que no comete un pecado mortal con esto. No, usted puede, pero la justicia dijo que sí, entonces tampoco creen lo que dijo la justicia. No, bueno, leamos bien los dictámenes de la justicia. Son bastante más complejos que eso. Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que habían arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento. Pero digo, y el número no es pornográfico, el número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Perdón, pero la tortura... ¿De verdad le parece que hay 22.000 mentiras? Sí, si usted dice que fueron 30.000 y son 8.000, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo quedaste cuando viste esto? Bueno, en primer lugar, cuando sonó como ministro de Defensa, también fui el único en mi partido que salió a advertir. Yo no tengo nada contra él personalmente. Que fue cara pintada. Salió a advertir que era difícil de explicar que una ex cara pintada que habían puesto en riesgo la democracia en plena transición sonara como ministro de Defensa. Cuando desfilaron los cara pintada el 9 de julio dije que me llamaba la atención que pudiera ocurrir eso. ¿Por qué razón? En la escuela que les enseñamos, vos leés lo que se les enseña en la escuela a los chicos respecto de Semana Santa, dice que un grupo de militares cara pintada intentó o puso en jaque a la democracia y más allá de lo que puedan decir o de sus propias intenciones, de hecho, terminaron generando riesgos. Y terminaron presos y condenados. Y presos y condenados. Y después desfilan un 9 de julio. ¿Qué dice el chico que en la escuela aprendió eso? Tampoco vi que nada de mi partido se dijera. Ese es el error. Creen que eso es más responsable, no lo hacen de mal. Ricardo, ahora con el corazón en la mano, ¿no estás en el lugar equivocado? No, señor, es al revés. Una vez Cristina dijo, yo le arranqué el aplauso en la Asamblea Legislativa. Ella dijo, yo tuve muchas diferencias con el menemismo. Ahí no arranqué el aplauso, porque eso no era cierto. Las tuvo al final. Pero agregó... ¿Viste cómo se maquilla la historia? Sí, por eso, pero agregó. Pero jamás se me pasó por la cabeza dar la discusión por afuera del partido. Yo le arranqué el aplauso, fui yo solo, y después se sumaron los demás. Y yo pienso así. Ahora, tengo dos... O sea que vos sos la Cristina del menemismo. No, yo no... Sos la Cristina de Mauricio. Mira, no quieren reducir la realidad de vuelta en plan... No, ya sé que vos no, pero... Es una maldad, los maniqueos de o sos kirchnerista o sos pro. No. Yo soy radical. Estoy en Cambiemos, pero soy radical, no soy pro. Y tengo una receta distinta para el país. Y tengo una idea distinta acerca de lo que debe ser el país. Y tengo una idea distinta acerca de cómo se debe construir un país para que no solamente no haya pobres, sino para que haya igualdad además.
porque los países del mundo que utilizamos como referencia son países en los que no hay pobreza, pero hay una profunda desigualdad. Y me gustaría que se expresaran las fuerzas políticas también acerca de esta cuestión. La desigualdad, ¿importa o no importa? Yo creo que sí. Bueno, pero te quiero decir, estas cosas a mí que me duelen, claro que me duelen, y además creo que son errores políticos. Yo no creo que en el PRO reivindiquen eso, pero son tan ingenuos que no se dan cuenta de la importancia simbólica de las pequeñas cosas, o de algo que un jefe de aduana diga una cosa como esa. No se dan cuenta de la importancia simbólica que tuvo lo de las mineras. En discutir con los organismos de derechos humanos, aparte de varios funcionarios, si son 30.000, si no son 30.000. Eso me parece una barbaridad, pero a ver, dicen total, no es un hombre que representa al gobierno, salieron a decir. Pero sigue en su puesto, bueno, pero por eso, pero no se dan cuenta de que la lectura que hace la sociedad por un jefe de aduana que hace una declaración de esta, que en el gobierno, bueno, existe alguna similitud entre lo que piensa este señor, que es una atrocidad, que me disculpe él personalmente, pero es una atrocidad decir lo que se acaba de decir, es un agravio a las víctimas. Y a la sobreviviente de las víctimas, es un agravio. Pero bueno, a mí también es un agravio a la justicia. Me preocupa que desde mi partido no se haya dicho nada en ese sentido. Y seguramente estarán diciendo, si me escuchan, que yo no puedo decir esto. Lo que no se puede es guardar silencio cuando ocurren esas cosas. Porque nosotros tenemos más de 125 años de historia y tenemos una responsabilidad. No nos tocó gobernar, pero sí nos toca representar, y nosotros no representamos lo mismo que el PRO. Yo respeto lo que piensa el PRO, pero tengo diferencias con lo que piensa el PRO. Y mi compromiso en Gualeguaychú y el de todos los radicales fue hacerse cargo de la diferencia para ayudar al país. Bueno, es probable que yo esté en minoría, pero cuando vos estás en minoría, y vos lo sabrás, Rolando, tenés dos posibilidades. O cambiás de posición para sintonizar con la mayoría, lo que no es muy noble desde el punto de vista republicano, político, cívico, o te haces cargo de las consecuencias y actúas con coherencia. Esto es lo que voy a hacer yo. Sí. Y además puedes hablar más libremente. Absolutamente. Porque cuando uno está en minoría puede hablar más libremente. No, es el teorema de Baglini. Es el teorema, pero yo no estoy proponiendo acá construir una sociedad igualitaria y sin problema para pasado mañana. No, yo lo que estoy diciendo es que tengamos posiciones frente a cosas como estas. Lo que estoy diciendo es, díganme, ¿no había una mejor manera de resolver el problema del dólar futuro? ¿No hay manera de modificar la legislación minera? ¿No hay manera de hacer el inventario? No estoy proponiendo cosas que no se puedan hacer desde el poder. Se pueden hacer. Claro, hay que estar convencidos de que son necesarias. Yo no digo que seamos los dueños de la verdad, tampoco el PRO es dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad. Necesitamos un poco más de humildad en política. ¿Vas a ir a la marcha del sábado? La marcha de apoyo a Macri, esta marcha misteriosa, convocada por redes sociales, no convocada por el gobierno. Mira, yo tengo actividades políticas, pero de todas maneras te digo, a mí me parece que no hay que jugar al juego del pastor, cuidado que viene el lobo. Hay que tener cuidado, no se puede hacer broma con esas cosas. ¿Con la desestabilización? Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? De todas maneras, me gustaría que, así como cuando se decía en la anterior... Desestabilización era los Carapintada, eso era desestabilización. Esa era. Eso, y herencias eran las de antes. Claro. O sea, herencias eran las de antes. Claro, era la deuda externa. El 16% de déficit del PBI, 500% anual de inflación. Deuda externa que hay que decir que tu viejo la compró en libro cerrado y lo critican mucho. Sí, bueno, deuda externa no fue así, pero deuda externa, quisimos hacer un club de deudores, no nos acompañaron los latinoamericanos, ni nos acompañó mucho el justicialismo, un club de deudores para poder negociar en otras condiciones con los países, con los organismos de crédito. Bueno, pero te quiero decir, la deuda externa era casi el 40% del PBI, la tasa de interés era el 15% anual, esas eran herencias. Bueno, y desestabilizaciones eran las de la década del 80. Pero ahí te detengo. Entonces la herencia del kirchnerismo no es tan pesada. Es una herencia muy pesada, pero no es tan pesada. Es hábil declarante, Raúl. Es difícil, lo tenía ahí arrinconado, se me cabelló. No, pero ¿sabes por qué lo digo? Mira, te digo esto. Vos sabés que este gobierno, como te dije, Cambiemos, cuenta con un recurso político muy valioso, que no lo entienden algunos, que es la disposición de parte de la sociedad a hacer un esfuerzo. ¿Por qué la sociedad tiene disposición a hacer un esfuerzo? Porque comprendió, debido a la tarea docente que se hizo, pedagógica que se hizo, desde distintas fuentes, que la situación es muy compleja. Eso no existía en los 80. En los 80, ni bien llegó la transición, desde muchos medios
se reclamaban soluciones como se acabó. Se podía resolver. Se acabó la dictadura. De todo. Sí, y eso, gracias a Dios hemos aprendido los argentinos. Ahora, esa disposición al esfuerzo, como te dije, no es incondicional. El esfuerzo tiene que ser equitativo. No vengan los tecnócratas a decir que no hay más remedio que hacer esto, porque ¿sabés qué es lo que pasa? Ese razonamiento puede ser válido en la empresa privada, y tiene razón. Si vos en una empresa privada aplicás la lógica política, la fundís. Ahora, si vos en un Estado aplicás la lógica de la empresa privada, generás problemas sociales que generan costos políticos y terminan perdiendo las elecciones. Y entonces, y se apoderan del gobierno quienes vienen a hacer las cosas que vos creés que no hay que hacer. Es mucho más complejo. Mucho más complejo hacer política que lo que creen los que vienen de afuera de la política. Pero en la foto de la Argentina de hoy hay muchas cosas que yo sé que a vos te indignarían y te deben indignar. Digo, puede venir cualquiera con guita de afuera, la pasa a peso, gana el 20%, el 30% en dólares y se la lleva para afuera sin ningún tipo de restricción. ¿Vos pensás que está bien eso? No, vos sabés también como yo el agujero que deja eso de acá a unos años. Y vamos a estar garpando eso. Lo decía Prat Gai a eso. Y lo hacía. Prat Gai decía que era necesario bajar la tasa de interés porque eso conspiraba contra la posibilidad... Prat Gai está yendo a las convenciones radicales ahora. Bueno, y él sigue sosteniendo eso. No, Prat Gai estaba en contra. Sí lo hizo eso. No, lo hizo Sturzenegger. Él tenía un conflicto con Sturzenegger. Él le decía que había que bajar. Esa es una discusión de todas maneras para técnicos. Yo lo que te digo es que la bicicleta está en su esplendor. No es negocio poner una fábrica, el negocio es como en la dictadura. Estaba también muy... Con el dólar planchado de los últimos años del kirchnerismo también fue un negocio extraordinario. Ahí el negocio era comprar algo que se suponía que era ilegal, que era el dólar blue, y ahí te llenaba de plata. En un modelo industrial el negocio era comprar algo ilegal. ¿Sabés qué era negocio también? Era sacar crédito en Estados Unidos al 1 o 2% y vender los dólares acá y colocarlo acá en Argentina, no me acuerdo qué tasa era, que multiplicaba por 2 o por 3 la tasa que a vos te cobraban. También en los años anteriores. Yo no digo que la situación sea fácil, pero creo que el camino elegido con las tasas de interés es un camino que vos podés utilizar durante algún tiempo. Es muy peligroso. Igual que es muy peligroso. La bicicleta financiera es muy peligrosa. Es muy peligroso. Bueno, si no hay inversión... Digo, ya la vimos con Martínez de Oz, la vimos con Cavallo, la vimos un montón de veces, que no termina bien. O la cortan o no termina bien. Bueno, yo creo que la van a cortar. Ahora, tienen que hacer un esfuerzo también los empresarios para no aumentar los precios. Porque la excusa que se utiliza, la razón que se utiliza para justificar tasas altas es que si no hay tasas altas los precios suben. Bueno, entonces que los empresarios no se abusen, porque después de octubre, después de que ganó Macri, elevaron mucho los precios. Sectores dominantes del mercado. Por eso también voy a proponer en la convención que se hagan más severas las leyes de defensa de la competencia, contra el monopolio, más multa, el arrepentido, tribunal de competencia. Ricardo, ahí discrepo con vos, no está en el ADN del gobierno eso. Pero nosotros un gobierno nunca... ¿Vos te imaginás a Brown, que es un señor de los supermercados, la anónima, yéndole a decir a los supermercados, pegarle en los dedos a los supermercados? Yo creo que sí, que lo van a hacer, porque además a veces una cosa, nunca un gobierno es omnipotente, nunca un partido en el gobierno es omnipotente. Bueno, en un frente mucho menos, porque no tiene mayorías, no tiene la hegemonía necesaria como para poder hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que en este contexto puede hacer, y en este contexto no puede avanzar en decisiones si no tiene el apoyo de la Unión Cívica Radical y el apoyo incluso de otras fuerzas políticas. Una frase del jefe de gabinete, Marcos Peña. No hay soluciones mágicas ni para un lado ni para el otro, porque aunque a nosotros nos vaya bien, vamos a seguir en minoría parlamentaria, y este camino es un camino largo, y es un camino donde lo tenemos que hacer todos juntos. No hay soluciones mágicas, no hay atajos, estamos yendo por el camino del cambio, y lo más importante, Luis, es que está funcionando. Aunque a veces en la angustia del bolsillo no se note, está funcionando. Hoy estamos en un país muy distinto al que estábamos hace 2 años, y eso ya está viendo como pasó estos días. La inversión de Techint en Vaca Muerta, 2.400 millones de dólares, una inversión monumental que va a ayudar a reducir lo que es el déficit del gas, lo que está pasando con el campo, lo que está pasando con las aerolíneas de bajo costo, que va a hacer que haya mucho más pasaje, lo que pasa con el crédito hipotecario, que ahora hay nuevamente, después de muchísimo tiempo, a 30 años en pesos. Son avances concretos. La obra pública también es otro avance importantísimo, y que a diferencia de lo que veíamos antes, ya no es sinónimo de corrupción y de clientelismo.
sé si coincidirá vos, pero es como una especie de diagnóstico esquizofrénico, ¿no? Por un lado, uno te dicen que está todo mal, otros te dicen que están los brotes verdes, ellos están diciendo ya se terminó la recesión, hoy se conocen las cifras de actividad industrial, caída en todos los rubros de actividad industrial. Sí. ¿Cómo te pones frente al diagnóstico esquizofrénico? A ver, así es la democracia. La democracia es la institucionalización del desacuerdo. La democracia pero la supone desacuerdo. No debería ser opinable. Bueno, y eso no es opinable. En el INDEC no se macanean ahora las cosas. Eso es una virtud. Sí, macanear está mal. Ahora, sí, la verdad puede ser muy injusta, ¿eh? La verdad puede ser horrible también, ¿no? No nos tenemos que conformar con el hecho de que sea verdad. Bueno, no va a haber nunca uniformidad. Eso es demagógico. Y todo lo que lo dicen lo saben. Está bien, pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Hay reactivación económica o no? ¿Cómo la ves vos? No, yo creo que no. Y además te voy a decir otra cosa. Cometieron otro error al principio, de ingenuidad también. Yo creo que están aprendiendo. Hace bien, porque la humildad es buena. Es buena, en todos los órdenes de la vida. En política más porque la consecuencia la paga la gente, no el círculo íntimo de quien no es humilde. Despertaron expectativas excesivas respecto al segundo semestre. Yo nunca pensé que con las medidas que había que tomar para ordenar la economía, que eran inevitables, las hubiera tomado el kirchnerismo, con matices, todo lo que el kirchnerismo, el masismo, lo hubiera tomado más o menos... Sí, porque todo estaba guardado bajo presión. Todo estaba, exactamente, había que tomar. Yo nunca esperé que de esas medidas se pudiera esperar una mejora económica o una mejora social. No, al contrario, pensé que las cosas se podían complicar. Finalmente el propio gobierno se termina dando cuenta y tiene que tomar medidas sociales que tal vez no tenía previstas, muchas de las cuales todos recordamos. Bueno, yo creo que ahora va a empezar a verse, de las decisiones que se tomen de ahora, depende que realmente se ponga en marcha un proceso de crecimiento que no puede ser cualquiera, porque tiene que ser un proceso de crecimiento que genere desarrollo. Esa es otra cosa que hay que discutir, porque no tiene la misma virtudes sociales un modelo de crecimiento que otro. Hay crecimientos o actividades productivas que generan más empleo que otras, hay actividades productivas que generan mejores salarios que otras, hay actividades productivas que contaminan más que otras. Bueno, tenemos que discutir qué modelo productivo queremos. No discutimos en la Argentina, estamos siempre trabajando sobre la emergencia y no nos hemos dado el tiempo de pensar, a veces porque creo que en los años anteriores sí hubo tiempo de pensar. Lamentablemente se perdió la oportunidad de pensar el país. Aprovecho que te tengo acá para preguntarle un tema que a muchos de nosotros nos inquieta y es lo que está pasando en Corrientes, ¿no? Sí. La relación política-narcotráfico, lo que quedó vislumbrado en Itatí, un intendente de Frente para la Victoria, un viceintendente de la coalición de Colombi interrumpiendo un procedimiento de narcotráfico, grado de... Mirá, o sea, no hablemos de la cosa penal, la política. Yo te voy a decir una cosa de eso. Yo eso no conozco, por supuesto. Ni te puedo decir que yo soy amigo personal de Colombi, pero lo conozco. Estoy absolutamente convencido de que Ricardo Colombi no tiene nada que ver. Absolutamente convencido. ¿Me preguntás poner la mano en el fuego? Sí. Ahora, te voy a decir... ¿Hizo todo lo suficiente o miró para otro lado? Mira, ese asunto de cuando llaman, ¿vos sabés cómo fue lo que llaman? En Itatí no sabía lo que pasaba. No sabía. Si lo sabía Colombi, no lo sabía la policía antes. No lo sabía la gendarmería. Bueno, no lo sabía la gendarmería. Terminó preso el comisario. No lo sabía el gobierno anterior antes. Entonces, ¿cuántas complicidades se van encadenando? ¿Y durante cuánto tiempo? Yo lo que te digo es una cosa, te digo lo siguiente. Una vez Néstor dijo, le preguntaron si ponía la mano en el fuego por su funcionario. Dijo, yo no pongo la mano en el fuego por ningún funcionario. Yo te voy a decir una cosa, yo si fuera presidente no designaría a un solo funcionario si no estoy dispuesto a poner las manos en el fuego por él. Claro que me las puedo quemar, porque no soy omnipotente. Sí. Me puedo equivocar y ser un ingenuo. Y te pueden engañar. Y me pueden engañar. Ese no dura un minuto. Ahora, yo no creo de ninguna manera que Colombi tenga que ver con eso. Absolutamente nada. Y eso que él hizo con un procedimiento policial, se llevaron de la costa de Corrientes, creo, como 15 pibes para un testigo para hacer allanamiento. Y llamaban los padres para ser testigos, porque viste que para hacer un allanamiento tenés que llevar testigos. Bueno, pero yo estoy seguro ahora que la gente no se quede tranquila que lo que yo digo, que actúe la justicia, por supuesto. Yo no creo que Ricardo Colombi haga nada de eso.
Ricardo, gracias por venir. Gracias a vos, Rolando. Muchísimas gracias. Gracias. En estos días hay